Días y muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los amables radioescuchas de Teleradio, tanto en el Ecuador como en el exterior. Esta, entre comillas, supuesta crisis entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, por lo menos tiene dos puntos de vista. El primero, que es clarísimo que el gobierno intenta desviar la atención de los graves problemas que tiene el Ecuador, para que nos pongamos a discutir sobre esta supuesta crisis entre el gobierno y Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son los problemas reales que debería enfrentar el gobierno? Una corrupción galopante, una corrupción que no la pueden esconder, a tal punto que hay varios altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa que están presos. En comparación, Lucio Gutiérrez vino a entregarse después del golpe de Estado, en el cual participó el propio Rafael Correa, y a los 6 meses tuvieron que dejarme en libertad, como entré con las manos limpias y la frente altiva. Y han pasado 10 años del golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, 10 años de una persecución implacable del gobierno de Correa, y no hay ni siquiera un conserje del gobierno de Lucio Gutiérrez que esté preso, lo que demuestra pues la forma cómo se administraron los recursos públicos en el gobierno de Gutiérrez y cómo se están despilfarrando y mal administrando los recursos en el actual gobierno. El presidente debería dedicarse pues a crear fuentes de empleo para los ecuatorianos, traer inversiones productivas, combatir el narcotráfico, especialmente la venta de droga en las escuelas, pues eso ha sido calificado por los padres de familia como el peor crimen en contra de la niñez ecuatoriana, y no desviar la atención con este supuesto contencioso, con esta supuesta crisis con los militares. Pero también parecería, coronel, que el no darle atención a un tema tan importante como este podía o puede provocar una desestabilización. Usted fue víctima casualmente de esto. Sí, y justamente el otro tema, el otro punto de vista es que el presidente de la República sigue con su estrategia de debilitar, de someter a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ahora, ¿qué hacer ante esta situación? Yo vengo recomendando que los mandos militares tienen que salir por sus fueros, que los mandos militares, me refiero a los generales, a los vicealmirantes, deben actuar como lo que son, soldados de honor, dar una rueda de prensa, decirle al Ecuador lo que está sucediendo, quién pidió los 10.000 fusiles, en dónde están esos 10.000 fusiles de guerra. No son fusiles de fogueo, no son fusiles de adorno, son fusiles de guerra. ¿Quién pidió? ¿En dónde están? ¿Qué van a hacer con esos 10.000 fusiles que son suficientes para armar un mini ejército? No es pues para por ahí. Pero ya se conoce quién es el que ha solicitado, el general Luis Garzón, cuando fue jefe del Comando Conjunto, que visitó China, inclusive ha pedido asesoría a Cuba, lo dijo ayer el ministro de la Defensa. Pero lo que yo no entiendo es por qué el general Garzón entonces guarda silencio y no aclara a la ciudadanía que efectivamente son 25.000 fusiles. Exactamente, él es lo que debería aclarar, porque en cambio los mandos militares posteriores al general Luis Garzón no decían absolutamente nada, que ellos no han pedido, que no ha habido el procedimiento, porque no es pues que a alguien se le ocurre pedir 10.000, 20.000, 25.000 fusiles. Se hace un procedimiento, se analizan las necesidades logísticas, operativas de Fuerzas Armadas, inclusive de abastecimiento, porque de lo que se conoce es una munición que no tiene en su aparataje logístico Fuerzas Armadas, y eso va a complicar el futuro abastecimiento de esa munición. Entonces, los militares deberían aclararnos si realmente se está capacitando a fuerzas de choque o no. Si se lo está haciendo, ¿quién autorizó? Y esto es especulado. No se puede desviar fondos públicos para otras tareas. ¿Pero qué es donación? Yo me refiero a la supuesta capacitación que estarían realizando los militares a fuerzas de choque. Esto, si es que no hay la debida autorización, si es que no hay un debido convenio,
esto puede ser peculado. Entonces los militares tienen que decirle al país lo que está sucediendo y luego pidan la baja. Díganle al Ecuador lo que está sucediendo dentro de Fuerzas Armadas. Digan la verdad, porque hay mucha suposición, hay mucha tergiversación. Nosotros estamos en una actividad que la llamamos escuchando a la gente, escuchando a Ecuador sobre los graves problemas que tiene el país. Y aquí pues aparecen los problemas económicos, los problemas de desempleo, aparecen los problemas de narcotráfico, y en estos nuevos recorridos ya la población civil nos está hablando sobre esta crisis entre el gobierno con los militares. El pueblo, la gente ya está preocupada por este problema, y eso pues saldrá en nuestro próximo folleto. La gente dice, bueno, ¿qué pasa en Fuerzas Armadas? ¿Realmente quieren destruir Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa con los generales? Y ya no pueden hablar, se han sometido. ¿En dónde están esos soldados de honor que no defienden a la institución militar, que no defienden a Fuerzas Armadas, que no defienden a la nación ecuatoriana? El pueblo está preocupado, y creo que de esa manera, si los militares y los generales hacen una rueda de prensa, piden la baja. Ahora, obviamente. Lo que sí le puedo preguntar es, si usted hubiese sabido en su gobierno que había una declaración, como en efecto hubo, de haber ido a firmar ante un notario que ellos no se habían cargado, usted hubiera actuado de manera diferente y les hubiera dado la baja a ellos. A ver, primero pues que en mi gobierno esto ni de lejos hubiera ocurrido, ¿no? Aquí el que tiene la culpa de toda esta supuesta crisis, entre comillas, es el propio presidente de la República. El presidente de la República es el que ha mancillado la majestad de la presidencia de la República. El presidente de la República no puede bajo ningún aspecto estar enviando cartitas a los militares. Los militares tienen sus labores específicas. Y el presidente, y hay una cadena de mando. No puede estar mandando cartitas, porque toda acción genera una reacción. Y si el presidente le manda una carta, es obvio que algunos le podían haber contestado. Pero ¿qué quería el presidente Correa? Que los militares le digan, presidente Correa, usted es el más bonito, el más lindo, qué bonita cara que tiene, qué bonito cuerpo. ¿Qué quería que le digan? ¿Quería que le adulen? Pero por supuesto que no, pues. Por eso es que creo que ninguna persona seria se supone siquiera que un presidente de otro país, de América o del mundo, vaya a estar escribiendo cartitas a los militares, y peor, pelearse con un teniente, con un capitán. Cada uno debe mantener su nivel, y el presidente de la República no puede estar en esos niveles, no puede bajarse de nivel, no puede socavar la majestad de la presidencia de la República, y ya lo hizo el 30 de septiembre del año 2010. Y en esa ocasión pues también se llegó a concluir que todo fue un autoatentado del gobierno. ¿Para qué? Para victimizarse, para recuperar la credibilidad que había perdido el gobierno y seguir el libreto de Hugo Chávez y de Evo Morales. Ellos hicieron lo mismo, autogolpes, y luego Chávez metió la mano en la justicia, y luego Chávez radicalizó su socialismo chavista y controló todos los poderes en Venezuela. Lo propio hizo Evo Morales en Bolivia, y Rafael Correa siguió aquí el libreto el 30 de septiembre del año 2010, se victimizó, y luego, como él lo dijo públicamente, metió las manos en la justicia y se tomó todos los poderes del Estado. Ahora, como está perdiendo credibilidad el gobierno por la corrupción, por el desempleo, por la carestía de la vida, por los malos manejos de los dineros del pueblo ecuatoriano, entonces nuevamente se inventa una crisis para victimizarse, para desviar la atención. Está, como dicen los jóvenes, pateándoles en las canillas el presidente a los militares, pateándoles en las canillas, provocándoles. ¿Cuál es el objetivo? Provocándoles. El objetivo es victimizarse, que traten de reaccionar los militares para luego él victimizarse. Por eso le decimos al presidente una vez más, le recomendamos que deje esta pelea, que deje que los mandos militares solucionen. Para eso están los mandos militares. Usted, Rafael Correa, es presidente de la República. Usted no es sargento de guardia, usted no es oficial, usted no es oficial de guardia o jefe de cuartel. Deje que los militares solucionen sus problemas, y usted, presidente, dedíquese a gobernar. Usted, presidente, dedíquese a respetar su investidura de presidente de la República. Hay desempleo, la gente no tiene vivienda en el Ecuador, la carestía de la vida es terrible. Ayer estuvimos recorriendo algunos sectores periféricos de Guayaquil y la gente está desesperada. Esos padres de familia
por la droga que se vende casi libremente en las escuelas, ya no soportan, no saben qué hacer. Ayer me decían, Lucio, todo está caro, la plata no alcanza, no hay trabajo, pero por favor, Lucio, eliminen esa tabla de consumo de drogas, está terminando con nuestros niños. A eso debería dedicarse el presidente de la República. Hablando de recorrido, ingeniero Gutiérrez, aquí en Guayaquil ya lo efectuaron ustedes con los voceros de Adelante Ecuatoriano. Adelante, traigo a colación este tema porque el principal, don Álvaro Noboa, dice que llama a uno, llama a otro, no le paran bola, está muy tarde. Los únicos que han conversado ya está definido todo es con Sociedad Patriótica, lo corrobora esto el presidente nacional de la lista 3, el asambleísta Gilmar Gutiérrez. Sociedad Patriótica siempre andamos con los teléfonos abiertos y contestamos todas las llamadas del que nos llame, el abogado Noboa, cualquier militante, cualquier simpatizante, algún periodista, el que nos llame, siempre nosotros contestamos las líneas telefónicas. Últimamente no he conversado con el abogado Álvaro Noboa, está la dirigencia del partido manejando el tema, conversando con todas las organizaciones políticas. Yo estoy más en esta actividad, escuchando a la gente, escuchando a Ecuador, enterándonos de cuáles son los problemas más graves que tiene el pueblo ecuatoriano. Y mire, algo importante, el pueblo, cuando uno le escucha, el pueblo no solamente le dice el problema, el pueblo le da la solución, y soluciones realmente que nosotros las estamos tomando para luego retransmitirlas al pueblo ecuatoriano. ¿Qué nos dice la gente para solucionar la grave crisis económica? Dice, bueno, tenemos 50, 60 ministerios con este gobierno, 30 y pico ministerios propiamente dichos, 14, 15, 18, nadie sabe exactamente cuántas secretarías nacionales con rango de ministerio, 5, 4, 6 superintendencias igualmente con rango de ministerio, dan más de 50 organizaciones. Hay que reducirlas a 15. Y cuando conversamos, porque me pregunta, ¿y usted cuántos ministerios tuvo? Le digo, tuve 15. Entonces, a 15, pues, ¿por qué tener más de 50? Ahí se van miles de millones de dólares. Segunda cosa, la gente nos dice, hay que eliminar las sabatinas. Las sabatinas es un espacio para perseguir a los opositores, para insultar a los medios de comunicación independientes, para dar órdenes al contralor, al fiscal, a las cortes de justicia, para insultar a Fuerzas Armadas y para derrochar miles o cientos de miles de dólares. Pero quiere decir entonces que el presidente nacional de Sociedad Patriótica está negociando, está contactándose, está conversando a espalda del líder, en este caso usted, ingeniero Lucio Gutiérrez. A ver, se tomó una decisión en el partido, en la Asamblea Nacional hace 3, 4 meses, y las resoluciones fueron dos, clarísimas. La primera, seguir impulsando hasta el último minuto, más o menos estas fueron las palabras como se aprobó la resolución, la posibilidad de una gran unidad nacional. Eso es lo prioritario. Y lo segundo, de no darse... Pero ya no se va a dar, hay que ser realista, ingeniero. En todo caso, pues Sociedad Patriótica... Sociedad Patriótica, cumpliendo esta resolución de la Asamblea Nacional, hasta el momento no ha lanzado, ni lanzará candidatos a la presidencia y a la Asamblea. ¿Para qué? Para no convulsionar más el espectro político ya atomizado, el espectro político electoral ya atomizado. Por eso es que en las encuestas... ¿Para qué recorrer el país, pues, ingeniero Gutiérrez? Usted, por eso le consultaba. Si aquí en Guayaquil, por lo menos ayer, de acuerdo a las declaraciones tanto del señor Álvaro Noboa como también de Gilmar Gutiérrez de Sociedad Patriótica, ya las negociaciones están en un 99%, se daría esta alianza. ¿Podrían caminar? Porque la alianza puede ser Lucio Gutiérrez, Anabel Así. Puede ser o viceversa, o Álvaro Noboa y Gilmar Gutiérrez. Bueno, pero hay las negociaciones con Adelante Ecuatoriano, Adelante y Sociedad Patriótica. Sí, se está conversando, obviamente, le decía pues hace un minuto que el partido aprobó 2 resoluciones. La una, seguir impulsando la posibilidad de la gran unidad nacional. Todavía tenemos, hoy es 21, claro, tenemos casi 2 meses, porque hasta el 18 de noviembre, la posibilidad de inscribir candidaturas. Nosotros habríamos dicho, podríamos esperar hasta el 10, hasta el 15 de noviembre, a ver si se da esa gran unidad nacional. Si no se da la gran unidad nacional, la segunda resolución que se aprobó en esa prioridad es ir en una alianza parcial, y Sociedad Patriótica ahí sí tendría que presentar candidatos propios. Entonces, conversamos con la unidad de la derecha, conversamos con la unidad de la izquierda, y se está conversando con estos partidos y movimientos, porque hay otros movimientos, algunos fueron reconocidos, otros no fueron reconocidos, también estamos conversando con ellos. Seremos.
El director de Venceremos, don Carlos Añay de la Bastida, dice que está presto a dialogar ya que él no fue reconocido. Con la izquierda democrática también están conversando. La izquierda democrática apoyaría al general Paco Moncayo porque suena como candidato principal de esta tendencia. La izquierda democrática es parte de ese proceso de unidad de la izquierda. A ver, ¿qué les hemos dicho a ellos? ¿Y qué les decimos a todos los movimientos? A ver, primero, si queremos una unidad para defender al Ecuador, primero tenemos que ponernos de acuerdo en un programa para sacarle al Ecuador de la crisis y no hacer al revés. Primero nos repartimos la troncha, primero sacamos al candidato de unidad para después decirle al Ecuador qué vamos a hacer en beneficio del pueblo. Eso no es unidad. Y por eso es que la gente, cuando le escuchamos, la gente nos dice, esos procesos de unidad no son para defender al Ecuador. Esos son procesos de unidad para defender sus propios intereses, para defender los intereses de los grupos económicos. Y eso se refleja en las encuestas. Pero aproximadamente el 70%. Aparte de los grupos económicos, don Álvaro Noboa. Justamente eso es lo que opina la gente, que solamente son procesos de unidad para defender sus propios intereses económicos. Y para de nuevo volver a los mismos juegos de antes, de que los congresos y la asamblea destituían o de alguna manipulaban al presidente de turno. Pues. Así es. Y por eso, en lo único que las encuestas coinciden es que un poco más, un poco menos, el 70% no ha decidido votar por los candidatos que están lanzados. Eso quiere decir que apenas el 30%, un poco más, un poco menos, ha decidido por quién votar. Y de ese 30%, menos de la tercera parte, un 28, un 26%, votarían por el candidato del gobierno. Si multiplicamos, solo un minutito para si multiplicamos .26 por el 30%, llegamos aproximadamente a un 8% que tendría el candidato del gobierno. Es decir, hay un 90-92% para trabajar. Y justamente, ¿por qué es esto? Porque el pueblo quiere ser escuchado. El pueblo quiere que el candidato, quiere que el futuro presidente de la República le escuche, pues. Si no, ¿cómo va a gobernar? Si no sabemos cuáles son los problemas que tiene el Ecuador. Uno dice, uno no puede amar lo que no conoce. Igualmente no puede solucionar los problemas si no los conoce. Primero hay que conocer los problemas, nosotros estamos en esa actividad, para luego proponerle al país y ojalá a un gobierno de unidad cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Lo que nos dice el pueblo y también en base a nuestra experiencia, porque Sociedad Patriótica es el único partido de oposición que tiene experiencia en gobernar y una experiencia exitosa. Los mejores logros económicos, el gobierno de Sociedad Patriótica. Los mejores logros sociales, el gobierno de Sociedad Patriótica. Y eso creemos puede aportar en beneficio de un gobierno de unidad nacional. Vamos a un corte y regresamos con el ingeniero Lucio Gutiérrez.